¿Cómo están, chicos? Buenos días, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenida, Eileen. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo estás, Estefan? Bienvenidos a clase. Daniela, Gonzalo, Rodrigo, Marcos, Nicole, Alexandra, Gabriel, Renato, Rodrigo, Dariana, Diego, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Buenos días, buenos días. Ya estamos listos para comenzar nuestra clase el día de hoy. Les cuento que hoy día tenemos una clase sencilla porque solo desarrollaremos un tema en geografía que es hidrografía. Como es uno de los temas donde más información tenemos que de repente memorizar por el concepto de ríos, está solito. Y en cívica también tenemos un tema fácil, que es el de diversidad cultural. Así que ya estamos listos para poder comenzar el día de hoy. Hoy veremos no solamente el tema de ríos, sino también la diversidad de formas de agua dentro del planeta, dentro del Perú, e incluso la importancia de los glaciares. Así que comenzamos. Voy a compartir pantalla. Listo. Como les estaba comentando también, hoy desarrollaremos todo lo concerniente al recurso agua. El recurso agua es uno de los más importantes porque es un recurso que nosotros vamos a utilizar siempre. Es un recurso además que se ve susceptible a la contaminación. Ahorita que ha pasado el tema del derrame de petróleo, nos hemos dado cuenta de la importancia que es el agua y lo perjudicial que puede ser para todos nosotros no tener este recurso o tenerlo contaminado. Un problema con el recurso agua es su disponibilidad dentro del planeta. Si bien es uno de los recursos más importantes para el hombre, no se encuentra distribuido en todas las zonas de la misma forma o de la misma cantidad. Tenemos algunas zonas, como especialmente la frontera entre África y Asia, que usualmente por su contenido de desiertos no disponen de agua constantemente. Es una zona que tiene problemas de sequía e incluso si le sumamos el problema de calentamiento global, se considera que tiene aproximadamente ya 15 años con carencia de agua. Y de aquí al año 2025 a 2030, se dice que toda esta zona pues tendrá un estrés hídrico insuperable. Un estrés hídrico es que disponemos de una cantidad menor de agua de la que necesitamos consumir, tomando en cuenta que Asia y África son dos continentes muy poblados. El agua, chicos, es un recurso indispensable, irreemplazable, unitario, que se puede renovar, sí, pero si nosotros consumimos más de lo que el ciclo del agua produce, vamos a tener pérdidas de este recurso. Pero también es vulnerable. Una de las ventajas es que se puede reutilizar. De allí a las diferentes prácticas de uso del agua que se están dando en la actualidad, incluso de aguas servidas para el regadío. ¿Cuánta es la disponibilidad de agua que existe en el planeta? Se sabe que la hidrosfera, la masa de agua, equivale a un 71%, ¿no? Casi todo el planeta es agua. Pero de esta gran masa de agua encontramos
97% de contenido salado y 3% dulce. ¿Eso qué significa? Que tenemos mayor disponibilidad de agua en forma sólida. En forma sólida. Bien, Bien. seguimos. Hay dos disciplinas que se encargan del estudio del agua, la hidrología y la hidrografía. La hidrología estudia las características del agua y la hidrografía su distribución en el planeta. Especialmente la hidrografía hace hincapié en la distribución de ríos en el planeta. Muy bien, antes de pasar a hablar un poco sobre el río, sobre sus partes, vamos ahora a mencionar un poco cómo verdaderamente se clasifica el agua. Así que nos vamos a pasar a un archivo complementario. Y como ya sabemos nosotros, el agua se clasifica en salada y dulce, pero realmente no se debería decir salado o dulce, sino intercontinental y continental. El agua intercontinental es la que se encuentra rodeando los continentes, de allí su nombre. Esta agua intercontinental es salada o es la llamada agua salada. Conforma la pantalacia que cuentan en la deriva continental que divide la Pangea en pedazos, es decir, el agua que divide el continente. La salinidad de un agua intercontinental depende de varios factores. Uno de ellos es la latitud. Mientras más cerca te encuentres del Ecuador, encontramos mayor porcentaje de sal. Mientras más te acerques a los polos, menor cantidad de salinidad. Esta salinidad también depende mucho de las precipitaciones. Por ejemplo, en la costa norte tenemos menos sal que en la costa centro-sur a causa de las precipitaciones de verano. Y además de la profundidad. Mientras más vayas hacia la profundidad, vas a encontrar menos contenido de sal, porque el agua prácticamente se encuentra en la parte externa. La temperatura va a relacionarse mucho con la corriente y el color con el recurso. Nosotros tenemos aguas verdosas por el fitoplancton y así diferentes zonas van a tener distintos recursos. Usualmente la densidad va muy marcada con la salinidad, por eso nuestra parte del zócalo es muy denso por el contenido de sal que tenemos. En el caso de los océanos vamos a tener 5 océanos: el océano Pacífico, Atlántico, Índico, el Ártico y el Antártico. El océano Pacífico es el más diverso. Por eso tiene especies únicas, especies endémicas en mayor cantidad. Eso es uno de los temas que nos preocupa con el derrame de petróleo en el mar. Además, el Pacífico es el más grande, es el más profundo, es el más denso, tiene la mayor cantidad de islas, donde encontramos pues también un número amplio de aves. Y bueno, es la zona que ya conoces como el Cinturón de Fuego porque tiene volcanes. El Atlántico. El Atlántico es el océano que tiene la dorsal más amplia, la dorsal mesoatlántica. Ya sabes que es una dorsal, una cordillera submarina. Es el océano más afectado también por la contaminación y el cambio climático. Pero entre cambio climático y contaminación, más se afecta por la absorción del calor. El Índico sí es totalmente afectado por contaminación, considerado el océano más contaminado, porque recibe también el agua de los ríos más contaminados, como el Ganges. Y entre el Ártico y el Antártico, que son congelados, sabemos que la diferencia más radica en el suelo congelado sobre el mar, que es decir, la banquisa.
El Ártico tiene mayor número de banquisa que de permafrost. Permafrost es el suelo constante en el continente y banquisa es el suelo congelado en el océano. Entonces vamos a encontrar allí esta diferencia. En el caso de los mares, hay mares mediterráneos y epicontinentales. Un mar Mediterráneo es un mar cerrado, como el clásico mar Mediterráneo que conocemos, como el mar Caspio, como el mar Negro, como el mar Muerto. Y el epicontinental es un mar abierto, como el mar peruano. Ustedes saben que el mar peruano pues, va directamente hacia el océano, ¿no? No está cerrado entre territorios. Toda masa intercontinental tiene movimiento de olas. No existen masas sin olas. Hay olas de oscilación y olas de traslación. La marea puede ser muerta o viva. Ay, me estaba olvidando. Traslación es las olas más grandes, ¿ah? Las que generalmente le decimos viene la ola. Y las de oscilación son el agua suavecita que también es ola, pero pensamos que simplemente es movimiento de agua. La marea va a depender mucho de la parte del día en que nos encontremos. Aumenta en la noche, porque aumenta en base a la luna. Se dice incluso que cuando la luna está completa, nueva o llena, es recomendable no ingresar al agua en la noche, porque es tormentosa. Corrientes, los puntos de pleamar y bajamar. Bajamar es obviamente con la marea baja y se utiliza para medir fronteras. En el caso del Perú tenemos hito número 1 con marea baja y el otro es pleamar, el punto más elevado. Y el agua continental, que se conoce como agua dulce, puede ser léntica o lótica. Léntica cuando no tiene movimiento, lagos y lagunas, y lótica cuando su movimiento es torrencial, arroyos, ríos. Las lénticas son estudiadas por la limnología y las lóticas por la potamología. Los tipos de lagos se diferencian por su origen y las lagunas por su forma. Si seguimos hablando un poco del agua continental, nos vamos a dar cuenta que de ese 3% de agua dulce, casi todo está congelado, es un 70% prácticamente congelado. Después lo demás en agua subterránea y solo 0,34 del 3% es agua en movimiento o visible para el hombre. Y de este 0,3%, casi todo está en los lagos, lagunas y pantanos, y solo 2% en los ríos, o sea, 2% de 0,34 de 3%. Muy bien. Y para continuar con nuestras formas o nuestras corrientes, les voy a mostrar ahora un videíto del ciclo del agua. Muy interesante. Que es un tema que siempre hemos visto el ciclo del agua, pero hoy lo vamos a ampliar y recordar además. El ciclo del agua. Del agua total del planeta, más de un 96% es salina. Del resto, el agua dulce, un 68% está en el hielo y glaciares y el 30% restante en el suelo. Es el agua de ríos y lagos, la minoritaria, la fuente usada por las personas a diario. El ciclo del agua se está viendo afectado por cambios en el clima y porque la extracción de agua se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años. ¿Conoces cómo funciona el ciclo del agua? El agua de la Tierra se distribuye en océanos, continentes y atmósfera, en los que hay cambios y una circulación continua. Esta circulación es el llamado ciclo del agua o ciclo hidrológico. Este ciclo se mantiene en movimiento por la energía del Sol y por la gravedad. Pasa de la superficie terrestre a la atmósfera en modo de vapor y regresa de nuevo a la Tierra en modo líquido y sólido. En la superficie de la atmósfera lo hace en forma de vapor de agua por evaporación, ya sea directa, transpiración de plantas y animales o por sublimación. A medida que se eleva, el aire húmedo se enfría y el vapor se transforma en agua.
es la condensación. Las gotas se juntan y forman nubes. Estas gotas se van uniendo en gotas mayores y continúan enfriándose. Esto da paso a que se precipiten en la superficie, de forma sólida o líquida. Tras caer, se produce la infiltración, cuando el agua penetra a través de los poros del suelo y de allí vuelve a evaporarse por la transpiración de las plantas o se incorpora a acuíferos. La escorrentía es cuando el agua se desliza por la superficie del terreno, haciéndolo también en circulación subterránea. En el caso de nieve y granizo, pasan a estado líquido mediante la fusión. Una vez encuentra el agua en la superficie, comienza de nuevo el ciclo hidrológico. ¿Sabías que los océanos actúan absorbiendo carbono? Es el llamado ciclo de la absorción del carbono. Este ciclo es importante ya que el océano absorbe entre el 25 y el 30% del CO2, por lo que cuanta más cantidad se emita en la atmósfera, mayor absorción para el océano y peores consecuencias. A priori, esta absorción es positiva porque reduce la intensidad del cambio climático sobre la atmósfera, pero el CO2 se disuelve en el océano y provoca un aumento de la acidez al combinarse con el agua. A causa de esto, el agua del mar se vuelve corrosiva para las conchas y esqueletos de muchos organismos, provocando consecuencias graves que desequilibran el ecosistema marino. No debemos alterar el ciclo natural del agua. Recuerda hacer siempre de ella un uso responsable. Hay que evitar las emisiones de CO2, realizar una extracción sostenible y evitar la contaminación del agua. Muy bien, chicos. Entonces, allí ya hemos complementado esta parte importante del ciclo del agua. Ahora continuamos con las autoridades, ¿no? Y el tema también de las partes del río. Vamos a compartir. Listo. ¿Quién se encarga de estudiar el agua o las masas de agua o de cuidarlas dentro de nuestro país? Tenemos a la Autoridad Nacional del Agua, chicos. ANA se llama, ANA. Todos pensarían que el ANA se encuentra en el Ministerio de Ambiente, pero no. ANA le pertenece al Ministerio de Agricultura. Y el ANA trabaja de la mano con varios ministerios. Agricultura, que es un ministerio porque necesitamos agua, obviamente. Ministerio de Ambiente para la disponibilidad y cuidado de la misma. Vivienda para que podamos tener agua en nuestros hogares. Ministerio de Energía y Minas por el tema incluso no solamente del uso o disponibilidad, sino para solucionar los problemas de contaminación. Producción para la pesca. Y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud para que el agua no esté contaminado cuando llega a nuestros hogares. También, chicos, vamos a encontrar a esta autoridad del agua distribuido por zonas. Si hablamos nosotros de todo el Perú, se le dice ANA. Si habla solamente por regiones, es AAA, que significa Autoridad Administrativa del Agua. Y si es por cada municipalidad, ALA, Administradora Local del Agua. Muy bien, y ahora debemos explicar un poquito este tema, ¿no? De las unidades hidrográficas. ¿Qué es una unidad hidrográfica? ¿Qué es un río? ¿Qué es una cuenca? ¿Qué es una vertiente? ¿Hay una diferencia? Sí, chicos, hay una gran diferencia. Para eso, por el tiempo, nos vamos a apoyar de algunas imágenes, ¿ya? Yo les voy a estar enviando imágenes ahorita al chat, con la cual vamos a complementar todo este tema de ríos. Listo, voy a estar enviando entonces. Un momentito que está cargando. Vamos a utilizar esta imagen. Ya van a saber cómo. Vamos a utilizar la siguiente imagen. Todos estos dibujitos son como hacerlos ahorita en pizarra, pero estamos ganando tiempo.
para que nos pueda alcanzar Cívica de manera correcta. Y nos faltarían las más grandes, que son las que vamos a empezar. Ríos. Esa es una de las imágenes más importantes para entender las partes del río. Voy a enviarles una foto real del río Rímac también, básica para poder entender estos elementos. ¿Listo? Ahora sí, comenzamos. Ya tenemos todas las imágenes y yo voy a mostrar. Vamos a abrir la primera, que son las partes del río. La que dice ríos, nada más, chicos. La que dice ríos. ¿Ya? Ustedes también la pueden abrir donde están. Igual la voy a proyectar ahorita. Listo. Nuestros ríos tienen una naciente andina, es decir, tienen un origen andino en la cordillera de los Andes. Específicamente, aquí debes recordar el tema de las cadenas. ¿Te acuerdas el tema de relieve? Había una cadena occidental, que es la amarilla, yo la estoy señalando aquí con mi mouse. Una cadena que era la oriental, que es la de verde. Y la de verde claro sería la subandina. La del medio, la marrón, es la que en algunos aparece como cordillera central, pero no es nada más y nada menos que la unión de valles interandinos. Y los puntitos negros son nudos. Esta mancha celeste representaría el lago Titicaca. ¿Listo? ¿Cómo funcionan las nacientes? Todos los ríos que nacen de la cadena amarilla se van para el Océano Pacífico, a excepción del río Amazonas. Todos los que nacen en la parte verde y los nudos negros, que son Pasco y Vilcanota, se van para el Atlántico. Y aquí está marcado de marrón el sur de cada cadena. ¿Se acuerdan? Cadena de conos volcánicos, que es Barroso, Ampato, Chila y Volcánica, y Carabaya. Ya. El sur de la cadena occidental y oriental da a luz a los ríos del lago Titicaca. En este caso, recordar que no son todos, también hay ríos de estas dos zonas del sur que van respectivamente a su lugar de Pacífico y Atlántico. ¿Listo? Ya estamos. Ahora, en la naciente vamos a ver tipos de agua, de deshielo, del derretimiento de nieve, del lago laguna y de lluvia. Estos 4 espacios permiten la formación del río, es decir, tienen un origen por su ubicación, pero gracias a estas masas de agua es que se forma el río y discurre por el territorio. Y esta zona de las montañas se conoce como divisoria de aguas. ¿Por qué? Porque cuando se deshiela, por ejemplo, un nevado, no solo va a dar origen a un solo río, son varios los ríos que se forman en esta zona. Entonces, todos los ríos que estén en este mismo espacio se conocen como la divisoria de aguas. ¿Listo? Ya estamos.
Este es el origen e inicio. Ahora nos vamos al final, la desembocadura del río, que todos piensan que es la terminación del lugar, pero no, es cómo termina un río. Un río puede terminar en un chorro de agua estuario o en una mano, que es la famosa delta que ya conocemos. Recuerda que el único río en delta que tenemos es el río Tumbes, no hay otro. Desde la naciente hasta la desembocadura hay un espacio que se rellena de agua, que es el río, ¿no? Este espacio se llama cauce. Puede ser rocoso y arenoso. O sea, no deja de ser rocoso. Por ejemplo, en la selva son rocosos y arenosos. Dentro de este espacio de agua, que es el cauce, aparece el agua, obviamente, que tiene su volumen respectivo, se llama caudal, la cantidad de agua. Este caudal está en crecida o en estiaje. En crecida, en su máxima expresión de agua, cuando genera inundación, y en estiaje cuando tiene muy poca agua. Existen ríos que no se nota su temporada de crecida y estiaje, salvo por la inundación. Son los de régimen regular, como los de la selva, siempre tienen agua, en cantidades. Mientras que los del Titicaca y los de la costa son irregulares, es decir, tienen mucha agua en temporadas de verano, pero luego tienen carencia de agua, como en el caso de nuestros ríos, Rímac, ¿no? Que en verano se nota una gran fuente de agua, pero en invierno vemos un arroyito. La fuerza se conoce como torrente cuando se vuelve lento y suave navegable. Y la dirección depende mucho de hasta dónde está mirando el río. Si mira hacia la costa, su dirección es hacia el oeste, va hacia el Pacífico. Si su dirección es hacia la zona oriental, significa que van hacia la selva, el Atlántico. Y si le da la vuelta al Titicaca, le decimos radial centrípetos. La distancia de todo este recorrido se conoce como curso. La parte de origen, nacimiento, que es generalmente hacia abajo en la profundidad porque es donde se hace más hueco para el camino del río, se conoce como curso alto o superior. La zona inicial de curso alto y superior la utilizan para las obras hidráulicas, especialmente centrales. Algunas centrales se encuentran en el curso medio, pero usualmente esta zona es más que todo para ganadería. Y ya la ganadería precisa, donde están las casas, donde es más suave, es bajo o inferior. Listo. Entonces, aquí están las partes del río. Ahora, ¿qué es la cuenca? La cuenca es un conjunto de ríos o el final de un río. Ya no responde a la pregunta de cómo, sino dónde. ¿Dónde puede terminar un río? Si termina en un océano, se llama exorreica la cuenca. Si termina en lago, laguna, endorreica, sobre el continente. Y si se evapora, es decir, se vuelve agua subterránea, se va a las profundidades, le dicen arreica. Ahora se habla de dos tipos, arreica y criptorreica. Arreica cuando se va como agua subterránea, pero se evapora, y criptorreica cuando sigue su movimiento, pero por la parte subterránea. Otra forma común de decirle a la cuenca es todo este sistema integrado. Es como que este es el río, sus partes, pero todo ese sistema integrado se llama cuenca. Para entender un poquito más de este sistema de cuencas, vamos a ver ese siguiente video muy interesante de la cuenca. Que te voy a mostrar. Un segundito que a veces se muere en cargar. Ahora sí, atentos para que puedan entender un poquito más. Ahora nos falta después diferenciar vertientes, unidades hidrográficas.
Toda el área drenada por un río y su red de quebradas y quebradillas forman la cuenca. La limita una línea de cumbres que se llama divisoria de aguas. La cuenca hidrográfica se abastece de las aguas de lluvia y de las nieves de las partes altas o cabecera. En esta zona se forman cauces pequeños que al ir juntándose convergen y dan lugar a cursos de agua más profundos y de actividad más intensa, que luego terminan alimentando a un colector o cauce principal en la parte baja, el cual normalmente desemboca en el mar. En el subsuelo, corrientes de agua subterráneas circulan y conforman el manto acuífero. Este se forma principalmente por el agua del mismo río y de las lluvias que se filtran hacia el subsuelo y recargan el acuífero en cada estación de lluvia. La vegetación juega un papel muy importante en este proceso. Actúa como una suerte de esponja que va capturando las aguas que van a percolar lentamente a lo largo de sus raíces. En ciertas partes de la cuenca, las rocas calizas son muy blandas y el agua actúa como agente de solifucción en ellas. Como resultado, esculpen túneles, cavernas, grutas con estalactitas y estalagmitas, por donde fluyen enormes ríos subterráneos. La cuenca es nuestro verdadero espacio de vida, pues en ella se asientan y desarrollan las actividades humanas, constituyendo el soporte físico en el que se producen las interrelaciones entre los elementos naturales: hombre, flora, fauna, agua, suelo, aire, etc., y los generados por el hombre: actividades económicas, ciudades, tecnología, cultura, etc. Sin embargo, la misma acción del hombre sobre la cuenca produce impactos negativos de diversa magnitud que van deteriorando la calidad del agua, llegando a causar finalmente desequilibrios medioambientales. Entre otros tenemos deforestación en partes altas, lo que produce erosión e inundaciones; contaminación por los descargos residuales de la población, de la actividad agrícola, agroquímicos, fertilizantes y pesticidas; de la industria y minería, tóxicos y químicos que afectan no solo a los cursos superficiales, sino también a los subterráneos y, en última instancia, a los océanos; escasez del recurso por sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento; sobrepastoreo; ineficiencia de uso tanto en el campo como en la ciudad, creando competencias por su uso. Necesitamos de una cultura de preservación del agua, de una alfabetización ambiental, esto es, convertirnos en actores ambientales responsables, tomar real conciencia del efecto de nuestras acciones sobre nuestro espacio de vida. Por ello, es necesario promover el uso, aprovechamiento y manejo racional del recurso. Así contaremos con un escenario ambiental equilibrado donde podremos desarrollar nuestras actividades de manera armoniosa. Muy bien, chicos. Hemos visto entonces cómo funciona este sistema integrado de la cuenca. Ahora, lo que tenemos que hacer es diferenciar qué es una cuenca, un río, una unidad hidrográfica y obviamente una vertiente. Así que vamos a pasar al siguiente gráfico, que es también igual de grande, que ya se los he mandado. Vamos a empezar por esta esquinita. Esta esquinita de aquí es lo mismo que acabamos de presenciar de las partes del río, solo que en chiquitito, para poderlo unificar. Entonces, la primera definición es que la cuenca es la unión de ríos. ¿Listo? La unidad hidrográfica es la unión de cuencas. Y las vertientes, la unión de unidades hidrográficas. Vamos a empezar por el más grande, la vertiente. El Perú tiene, por ejemplo, 3 vertientes: la vertiente del Pacífico, la vertiente del Titicaca y la vertiente del Amazonas o Atlántico. Todos los ríos agrupados en unidades hidrográficas que miren hacia el Atlántico serán parte de la vertiente.
Entonces, mira, unidad hidrográfica número 1, con todos sus ríos y cuencas adentro. Unidad hidrográfica número 2, con todos sus ríos y cuencas. Unidad hidrográfica número 3, con todos sus ríos y cuencas. ¿Hasta dónde mira cada unidad hidrográfica? Hacia el este. Las 3 unidades hidrográficas, ejemplo, ¿no? Porque en realidad no son 3, son 6 las que están en la vertiente del Atlántico, miran hacia una misma dirección. Esta segunda vertiente tiene también 2 unidades hidrográficas. Estas no van a mirar hacia el este, sino hacia el oeste, hacia el Pacífico. Todas las unidades hidrográficas que miren hacia el Pacífico formarán parte de la vertiente del Pacífico. En nuestro caso, yo les he dicho que tenemos 3 vertientes. ¿Por qué? Porque una es la vertiente del Pacífico, del Atlántico, y otra es la vertiente del Titicaca. Todos los ríos que rodean el Titicaca se conocen como vertientes. ¿Listo? Ya sabemos entonces. ¿Qué son vertientes? Son la unión de unidades hidrográficas. ¿Cuántas vertientes tiene el Perú? 3. Pacífico, Amazonas y Titicaca. La pregunta que te estás haciendo, más obvia, es una unidad hidrográfica. Ya. Yo les había comentado que de un nevado no solamente se forma un río, sino varios ríos. ¿Ya? Todos los ríos que se relacionen con una divisoria de agua, es decir, que nazcan de aquí, o que se relacionen ingresando y saliendo de esas dos, por ejemplo, en este caso, de estas dos líneas de río, estarán dentro de toda esta zona. Entonces, la zona que agrupa todos los ríos que nacen de una misma divisoria de aguas se conoce como unidad hidrográfica. La unidad hidrográfica es la unión de cuencas. Para eso tenemos que diferenciar varios términos. Entonces, aquí vamos a ver 2 ríos, el río Turquesa y el río Celeste. Los dos son considerados ríos principales. ¿Por qué? Porque llegan desde la naciente hasta el final, ¿no? Desde la esquinita, o porque es el final de la unión de todos los ríos. En este caso, los dos llegan hasta el final. Pero hay una diferencia entre el río Turquesa y el río Celeste. El río Turquesa tiene muchos ríos que se relacionan con él, que ingresan y salen. Mientras que el Celeste es un río solitario, no recibe agua de ningún lugar. Que el Turquesa es considerado como río principal o colector, porque recolecta masas de agua. Y el segundo solo sería un río principal. Ya estamos bien. Todo río principal tiene una cuenca, es el final. Entonces todo este río, con todas sus uniones, llega al final. Y el de acá también tiene un río, una cuenca principal. Solo que le llaman cuenca interna porque solamente se abastece de agua del mismo río, no recibe agua de otro río. Ya está. Los ríos que ingresan al río principal se conocen como afluentes o tributarios. Los ríos que salen del río principal, efluentes o emisarios. ¿Ya? Estamos viendo ahí. Efluentes o emisarios. Listo. ¿Qué es una subcuenca? Es cada río que ingresa o sale del principal. ¿Cómo es eso, profesora? Aquí vamos, profesor. Aquí va. Yo te he mandado otra imagen. La divisoria de aguas igual. Muy buena pregunta, Jan. En teoría, una divisoria de aguas es la naciente, pero acá hay un punto importante, ¿no?
Por ejemplo, yo tengo un nevado, ¿ya? Del nevado voy a hablar que nace el río X, supongamos. Este río X, como el río Rima que nace en Nevado de Paca, ya. Este río X, si su naciente es ese nevado. Pero en ese nevado hay origen de 5 ríos. 5 ríos. Entonces, cada uno tiene su naciente en una zona de ese nevado. Pero el nevado en sí da luz a todas las masas de agua y se considera, pues, divisoria de aguas. Además que contamos como divisoria de aguas también la línea verde. Todo el borde verde, que parece una hoja, también es la divisoria de aguas. ¿Por qué? Porque es el límite máximo hasta donde se extiende esa unidad hidrográfica. Pero muy buena relación, Jan. Ahora seguimos. Vamos a abrir la imagen número 1 que les he enviado. Ay, me estaba olvidando de enviarles la familia Río. Ahorita le voy a enviar nomás. Tenemos aquí, ¿verdad? Me estaba olvidando de enviarles este archivo. Son pizarras predeterminadas que ya tengo para ganar tiempo. Ahora van a entender esto de la familia Río en un ratito. Está cargando. Ya. Vamos a abrir entonces la primera imagen que les envié sobre la unidad hidrográfica. Listo. ¿Qué es entonces una unidad hidrográfica? Mira, aquí está. La divisoria de aguas, el origen, el límite, eso es el que te decía Jan, el límite verde, hasta donde llega la divisoria de aguas. Listo. Cada línea verde, negra, perdón, cada línea negra representa un río principal colector. Listo. ¿Cuántos son? 3. ¿Cuántas cuencas tengo? 3 cuencas. Finales, ¿no? Cuenca significa todo un sistema integrado o el final de un río. Pues 1, 2, 3 cuencas. Ahora, el río número 1 tiene 1 y 2 efluentes, son 2 ríos que salen, y 1 y 2 afluentes. En total tiene 1, 2, 3, 4 subcuencas. El río 2, o la cuenca 2, mejor dicho, tiene 3 efluentes. Los 3 ríos se van. 3 subcuencas. El 3 tiene 1, 2, 3 efluentes o 3 subcuencas. Esta ahí significa intercuenca, pero todavía no los quiero confundir. Tenemos allí lo que nosotros llamaríamos entonces subcuencas. Profesora, y quiero verlo de manera más real. No te preocupes. Vamos a abrir la imagen que dice Río Rímac, que se nota que estamos hablando aquí del río principal, ¿no? Voy a abrirla también para mostrarla. Ya está. Ahora sí la voy a proyectar. Aquí está. Ya. Todo esto de aquí corresponde a unidades hidrográficas. Mira, estos ríos marcados, mira, todos estos ríos marcados son ríos principales. Por ejemplo, vamos con el río Rímac. Este río de aquí, Santa Eulalia, y el llamado Rímac, que sería el principal, se unen, los dos son importantes, y forman una confluencia. Sigue avanzando con el mismo nombre del Rímac, no cambió de nombre, porque a veces las confluencias te hacen cambiar de nombre, no siempre. Entonces, este
Santa Eulalia ingresa prácticamente al Rímac. Es un afluente porque conserva el río, el nombre del río principal y llega aquí. Listo. Pero si te das cuenta, recibe agua de otros ríos, del Guaycoloro. Entonces, esta sería una cuenca. Cada manchita, Santa Eulalia, Guaycoloro, serían subcuencas. Igual aquí. Esta línea grande sería la cuenca, cuenca del Lurín. Y cada bolita que ves aquí, cada manchita, sería una subcuenca. Acá también Chillón. Río principal, Chillón. Cada bolita, una subcuenca. Al final se unifican y forman pues la unidad hidrográfica. Y profesora, disculpe, Te escucho. vertiente del Pacífico, ¿cómo sería? La unión de todas las Dime, cuencas. El ver- la la- vertiente del Pacífico. La vertiente del Pacífico. sí, La vertiente del Pacífico sería la unión de todas las unidades hidrográficas. Ahorita que estamos estudiando, por ejemplo, una unidad hidrográfica, ¿no? Que es la unión de varias, mira, te voy a mostrar aquí, y ahorita pasamos a la imagen de vertiente. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, contamos, mira, vamos a tomar en cuenta la 3. ¿Cuántos ríos hay en la 3? 1, 2, 3 y 4. Las 3 rayitas amarillas, que son efluentes, más el río principal, todos son ríos. Cada rayita es un río siempre. Ese sistema que está aquí del número 3 se conoce como cuenca, porque ya no es el río solo, sino el río que interactúa con otros ríos que pueden salir o entrar. La unión de 3 cuencas formó una unidad hidrográfica, porque estas 3 cuencas o unidades hidrográficas nacen de la misma divisoria de agua o de la misma zona de naciente, como ustedes le dicen, de los mismos nevados, y no salen de este espacio. Ahora, ¿qué es una vertiente? Vamos a mostrar la siguiente imagen. Sería la unión de unidades hidrográficas. Este es 1, 2, 3 serían las hojitas verdes, ¿no? Una unidad, 2 unidades, 3 unidades hidrográficas que miran para el mismo lado. Y cada unidad tiene sus propios ríos. Por ejemplo, la unidad 1 tiene 2 ríos principales o 2 cuencas. La 2 tiene una cuenca. La 3 tiene 3 cuencas. Y cada cuenca tendrá sus ríos. La otra vertiente de aquí también tiene 3 unidades hidrográficas. Y la 1 y la 2 tienen 2 cuencas. Y la 3 una cuenca. ¿Se entendió? ¿Sí? sí. ¿Seguros? Y para cerrar, tú debes haber visto la última imagen que te mandé que tiene nombres de personas. Ya. Como a veces muchos se confunden, vamos a simular que son personas cada río. Y mira, como esta, por ejemplo, estas dos uniones son distintas. Aquí si te das cuenta, el río principal no viene desde arriba, sino que se va formando por la confluencia de varios ríos. Teresa es un río, Juan es otro río, son afluentes porque llegan, se unen, forman una confluencia y dan a luz a otro río, Rodolfo, como si fuesen padre y madre. A Rodolfo. Rodolfo también sería afluente, porque se va a unir con Julia para formar a José. José sería la cuenca principal, porque siempre te quedas con el nombre del que desemboca. José. José no viene desde arriba, José se está formando en el camino. Julia también tiene su propio sistema. Jacinto es afluente y María era afluente de Julia. Pero María se separó y ahora se unió con Manuel, otro afluente. Entonces María se vuelve un efluente porque está saliendo. Y el río o cuenca principal sería José. Si tuviésemos 3 hijos, por ejemplo, si este fuese un salón de clase y tuvieran 3 hijos, a José tendría a Lucía y a Ernesto, estos 3 miembros del salón de clases, esos 3 niñitos, serían 3 cuencas. Y mi salón de clase sería una unidad hidrográfica. Y varios salones de clase del mismo grado formarían una vertiente. Ahí está. Y esa es la forma más didáctica en que puedes aprenderte todos esos nombres. Listo. Creo que ahí ya quedó claro, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Saneado? Quiero escuchar también a los demás si se han entendido.
¿Me confirman, por favor? A ver, chicos, todos. ¿Se entendió hasta aquí todos estos nombres raros? Porque después viene simplemente memorizar ya ciertos datos. Ya nos ubicamos. Una vertiente, la unión de unidades hidrográficas. Una unidad hidrográfica, la unión de cuencas. Una cuenca es la unión de ríos, que son subcuencas, ¿no? Y río solamente una rayita, con un solo nombre. A ver, pregunta para todos. ¿Se entendió? Stephanie dice que sí. ¿Quién más entendió? A ver, igual que Stephanie, cuéntenme. Muy bien, Rodrigo también entendió. También, todos, ahí está. Renz, Juan, con confianza, todos, muy bien. Excelente. Ya tienen todas las imágenes, todas las fotos, había si puede haber, como se puede explicar, ahí las tienen, ¿no? Y aquí está lo mismo, pero ya de manera formal, pues, ¿no? Unidades hidrográficas, espacios delimitados por divisoria de aguas, sus partes del río, todo eso acabamos de ver. ¿Cuántas vertientes tiene? Les dije, 3. Pacífico, Amazonas y Titicaca. Pacífico, todos los ríos que nacen en la cadena occidental. Titicaca, todos los que nacen al sur, alrededor del Titicaca. Y vertiente del Amazonas, que es más extensa, todos los que nacen en los nudos. ¿Por qué es más grande? Porque abarca ríos de la sierra y ríos de la selva. En ríos de la selva se llaman los valles, ¿no? Por eso todo se llama longitudinal. Las vertientes se van a contar en general y tenemos valles, por ejemplo. La vertiente del Pacífico tiene 62 cuencas, pero 53 valles. Por eso cuando hicimos valles de la costa decía 53 valles transversales. La zona amazónica tiene 84 cuencas, pero 45 valles. Y la del Titicaca tiene 13 cuencas y 9 valles. Existen cuencas transfronterizas que obviamente están dando límite, como Suches para Bolivia, Putumayo, Zarumilla con Ecuador y Colombia son fronteras. Vertiente hidrográfica del Pacífico. ¿Cuál es su denominación? Se le llama la vertiente más poblada. La vertiente más poblada. Es la vertiente que no tiene recursos. Profesora, pero usted me ha dicho que el Océano Pacífico tiene muchos recursos. Bien dicho, Océano Pacífico. Pero ríos del Pacífico no. Nosotros no consumimos pececitos de los ríos del Pacífico. Ese cuadrito que ves allí está aquí unificado. También en tu separata está unificada de esta manera. Acá está uno. Nosotros lo vamos a ver por separado, pero primero te lo voy a presentar global para que te des cuenta de las diferencias. El Pacífico, Amazonas y Titicaca tienen una diferencia de origen. El Amazonas tiene los 4 orígenes: glacio, niveo pluvial y lacustre. El Pacífico le falta el lacustre, solamente es glacio, niveo pluvial. Y el Titicaca solo es glacial y pluvial. Profesora, ¿pero por qué le quitan lacustre al Titicaca si el Titicaca es un lago? Porque en realidad los ríos del Titicaca no nacen en el lago Titicaca, sino terminan ahí, tienen una terminación lacustre, pero de origen no. Naciente. Los ríos que nacen en la vertiente del Pacífico nacen en la zona occidental, la cadena amarilla que te mencioné, ¿no? La cadena amarilla. Los que nacen en el Amazonas en los nudos. Y bueno, también por la zona occidental, ¿no? Y los que nacen en el Titicaca es en el sur, aquí, entre Carabaya y Volcánica. Bueno, Volcánica y Carabaya, al revés. Cuencas. La del Pacífico y la del Amazonas se le llaman exorreicas. ¿Por qué exorreicas? Porque terminan en océanos. La del Titicaca es endorreica, porque terminan en lagos. Y las arreicas y criptorreicas también están en el Pacífico, las de agua subterránea. Después, todos los cauces son rocosos. El único diferente es el arenoso del Amazonas. A partir de aquí, ya todo se parece entre Titicaca y Pacífico. Luego son cortos, luego son irregulares,
con poco caudal y torrentosos, es decir, no navegables. Mientras que en el Amazonas es lo contrario, largos, abundantes, regulares y navegables. Muy bien, ahora sí pasamos a ver cada vertiente. Aquí viene la parte de memoria. A ver, dice Jan, el río Desaguadero no sería de origen. Claro que sí, mi estimado Jan. El único río que sale de Titicaca es el Desaguadero. Él tendría origen lacustre. Lo que pasa es que ese cuadro es general. En el caso del Pacífico, por ejemplo, todos son, entre comillas, le dicen no navegables, pero sabemos que hay uno que es navegable, que es el Tumbes. Siempre hay una diferencia. Pero el cuadro está resumido en materia general. Este cuadro está así, como con la mayoría de ríos. Por eso no mencionan el origen lacustre de Desaguadero, pero ahorita que hablemos de cada río sí lo vamos a decir. Muy bien, empezamos con Zarumilla. El río Zarumilla, Tumbes y Chira, justo los que están aquí, los tres, son considerados los ríos de origen ecuatoriano, es decir, nacen en la frontera, especialmente en la zona de Ecuador, y vienen hacia nuestro territorio. Zarumilla es considerado el río más boreal del Perú, que significa boreal, el que está más hacia el norte. De todos los del norte, está más hacia las fronteras. Es el río intermitente, el Zarumilla. ¿Por qué intermitente? Todos los ríos de la costa cargan agua en verano con fuerza y luego disminuye. Pero Zarumilla presenta incluso la variación muy amplia. Una temporada además de bastante agua y luego desaparece. Es intermitente. Zarumilla además forma una talweg. ¿Qué cosa es una talweg? Ser frontera natural entre Perú y Ecuador. Eso es una talweg. Que lo veremos también en el tema de fronteras. Zarumilla tiene una obra muy importante, que es la Boca Toma de La Palma. ¿Qué es una boca toma? Tomar agua en la naciente para que podamos guardar su máxima expresión. Tumbes nace con el nombre de Puyango en Ecuador. Ese río Tumbes tiene elementos únicos. Por ejemplo, es el único río en delta de todo el Perú. Es el único navegable de la vertiente del Pacífico. Tiene un proyecto que une el desarrollo tanto de Ecuador como de la zona peruana en proyecto binacional Puyango Tumbes. Ahí está, ¿no? Para abastecer de agua y además la zona de valle en toda la frontera. Es el único río que tiene cocodrilos, los cocodrilos americanos. Y ahí están los manglares, acuérdate, en los esteros. Chira. Chira es el de mayor fuerza y es irregular. Es decir, si bien no tiene agua todo el año, es el más irregular porque no se sabe exactamente cuándo va a tener y cuándo no. Incluso en temporadas de invierno, a veces carga bastante agua. Por la cantidad de agua que desborda en sus temporadas de crecida, en el río Chira colocamos la represa de mayor capacidad. Una represa es la que permite retener agua y permite, además, enviarla hacia un reservorio, que es donde se guarda el agua. Ahí está la represa de Poechos, ¿ves? Encierra y luego se va a guardar después de su descontaminación. Es el segundo de mayor caudal gracias a estas crecidas. El río Chancay, conocido como el río más canalizado. Estos canales, aquí ven uno, es un río entero, o sea, sus tres fracciones del río ya canalizado para actividad agrícola. No solamente por tubos que van a pasar agua, sino todo el río se ha convertido en un canal. Jequetepeque es el valle arrocero más importante, por lo tanto necesita el reservorio de mayor fuerza, que es el de Gallito Ciego. Es el que guarda mayor cantidad de agua. Santa. Santa es un río especial. ¿Qué tiene Santa? Es un río de la selva, pero de la costa. Por ejemplo, todos los ríos de la costa
son transversales, de ahí el nombre de valles transversales, cortos y transversales, significa horizontales. Mientras que Santa es longitudinal, como si fuese de la selva. Los ríos de la costa no tienen caudal fuerte, no tienen navegabilidad, no tienen regularidad. Río Santa tiene todo, menos la navegabilidad. Es decir, tiene agua todo el año, por eso es el de mayor volumen. Todo el año tiene agua, gracias a la forma de los ríos de la selva. Lo único que falla es que por la cantidad de torrente no se puede navegar. Así que se utiliza mucho para el canotaje. Este río Santa tiene una de las obras más importantes, que es Chavimochic y Chinecas. Chavimochic para la Libertad y Chinecas para Ancash, que es prestar agua a toda esta zona, porque siempre tiene agua, entonces todo está canalizado, organizado para el trabajo agrícola. El río Rímac es uno de los más importantes, pues chicos, ¿no? El río Rímac abastece la ciudad de Lima. El río Rímac tiene 5 centrales hidroeléctricas. Es el río de más centrales hidroeléctricas. El río Rímac es el más poblado. O sea, todos los del Pacífico son los poblados, pero este es el más poblado. Es pecuario, tiene ganadería en su comienzo. Y lamentablemente es el río más contaminado por la población también. El río Rímac se dice que era muy bonito hace mucho tiempo. Incluso ha ido perdiendo esos temas de belleza, de contenido de camarones. Vamos a detenernos aquí un poquito para ver río Rímac y un poquito su historia. Le decían el río Hablador porque cargaba gran cantidad de aguas que sonaban entre sus piedras. Estas piedras están ahora ¿dónde? Porque ya no tiene. Estas piedras han pasado a, en nuestro caso, sería a construirse las casas. Las casas las han construido con las piedras del río Rímac. Además, el río Rímac también es uno de los más visitados. Y antes tenía camarones. Vamos a ver cómo era su contenido de camarones. No, no se pongan tristes. Ahorita se van a poner más tristes incluso cuando vean el video del río. Da mucha penita. ¿Cómo era y cómo lo hemos dejado? Rímac, historia del río Hablador. El río Rímac y Lima prehispánica. Hace 3000 años, Lima era un área desértica, pero gracias al conocimiento de sus antiguos habitantes, la transformaron en un lugar placentero para vivir. Construyeron templos en forma de U y grandes canales artificiales para irrigar sus campos de cultivo. Las aldeas se fueron transformando en poblados a lo largo del río, como los curacazgos de Maranga y Surco. Hacia el año 1470 de esta era, cuando llegan los incas a Lima, encuentran una sociedad ichma bien organizada y con un sistema de canales muy bien diseñados. Era tanta la importancia del agua que fue representada en su cerámica y en objetos ceremoniales. El río Rímac dentro y fuera de las murallas. Cuando gobernaba el virrey Duque de la Palata, se dispone la construcción de una muralla que circunde la ciudad, teniendo como vecino inmediato al río Rímac. Terminada la obra en 1687, la pared colindante con la ribera del río era una verdadera muralla. La misma protegía la ciudad de las avenidas estacionales del río, sobre todo durante el verano, meses en que el río se cargaba producto de las lluvias en la sierra. Su caudal era tan fuerte que hacia 1620 el cronista Pedro León Portocarrero afirmaba que este era un poderoso río. El agua del Rímac y el fenómeno El Niño. El Niño es la alteración del sistema global océano-atmósfera que se origina en el norte del mar peruano. Es un fenómeno recurrente a lo largo de la historia del Perú,
que no solo afecta a las ciudades de la costa, sino a todo el país. Las lluvias estacionales, que se presentan entre los meses de diciembre a marzo, en la Sierra Central, provocan el incremento del caudal del río Rímac, desbordándose en las riberas más bajas, dañando las áreas agrícolas y residenciales. Desde el siglo XVI se ha documentado su presencia más de 120 veces. Los pintores del río Rímac. Desde el siglo XVI, los artistas han plasmado en diversas formas gráficas las bondades del río Rímac. Estas expresiones estuvieron ligadas a la cuadrícula de la ciudad, pues se lo representaba en vistas aéreas, formando parte del valle y como aledaño de las murallas. Y en el siglo XIX quedó graficado en bocetos y lienzos del alemán Maurice Rugendas y del francés Leoncio Angrand, también en los grabados aparecidos en los libros de Manuel Atanasio Fuentes. Y en el siglo XX, y solo para mencionar algunos artistas peruanos, está presente en el pincel de Luis Astete y Concha y de Sabino Springet. 5 siglos de historia. Cuando llegaron los primeros europeos en el siglo XVI, se sorprendieron del buen manejo del agua por medio de canales. Ellos los reutilizaron para nuevas actividades, por ejemplo, los molinos. Hacia 1955, la fauna del Rímac, compuesta de pejerreyes y camarones, desapareció por completo, motivado por la contaminación. Hoy el agua del Rímac es más escasa que nunca. El calentamiento global afecta con mayor severidad los Andes y muy pronto muchos nevados que proveen de agua a la cuenca del Pacífico habrán desaparecido si es que no tomamos medidas urgentes para hacer un uso racional y sostenible de este vital recurso. Y así era nuestro Rímac. Da penita porque lo hemos maltratado mucho. Esperemos que en algún momento pueda recuperarse. Dicen que con el tema de la pandemia, cuando no estuvimos saliendo, se estaba recuperando bastante. Pero ustedes ya saben, pues, ¿no? Cómo somos nosotros. Seguimos. El río Ica es considerado un río arreico, al igual que el río Piura y el río Caplina de Tacna. Estos ríos arreicos, obviamente ya sabemos, se les falta agua, pero Ica es la zona de la vid. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para obtener agua? Existe la zona o el sistema de Choclo-Cocha, en que el río Pampas le presta agua al río Ica para poderse abastecer. Ocoña, Majes, Chili y Tambo son ríos que están en Arequipa. Ocoña considerado el que forma el cañón más profundo de Cotagua, que es el Cotahuasi. Majes, el del Colca. Pero Majes además no solo es importante por eso, sino que es la cuenca colectora más grande. ¿Te acuerdas la diferencia entre el río Turquesa y el río Celeste? El río Turquesa tenía varios ríos que llegaban y el río Celeste estaba solito. Ya. Majes sería el Turquesa, el que llega o el que recibe mayor cantidad de ríos. Por eso es la cuenca colectora más extensa. Mientras que Tambo sería el Celeste. Es el río más largo, o sea, la rayita más larga, sin recibir agua de otros ríos. Chile tiene la central hidroeléctrica Charcani-B. Tambo es el valle más largo porque es el más largo también. Y Caplina por su condición arreica. Uno de los más boreales, aunque el más boreal de todos es Locumba en Tacna. Vamos con la vertiente hidrográfica del Amazonas. Ya hemos hablado un poco de sus características. Tiene 6 unidades hidrográficas. Ya sabes que es una unidad hidrográfica, la unión de cuencas. En la intercuenca del Amazonas encontramos Nanaina, Puputumayo y Yavarí, llegando directamente al río Amazonas ya formado. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué es una intercuenca? Una intercuenca es, así como vimos la familia de José en la familia de los ríos, ya, 2 familias unidas formarían una intercuenca. Son cuando 2 ríos grandes con bastantes ríos se unen. Para que se forme el Amazonas se une el Ucayali y el Marañón. Ya de por sí Ucayali y Marañón son unidades hidrográficas. Entonces son 2 unidades hidrográficas que se unen, por eso le dicen las intercuencas, 2 cuencas. Ucayali tiene Mantaro, Tambo, Urubamba, Apurímac. Aquí en el Ucayali encontramos las confluencias más famosas, ¿no? Si tú piensas en el Brain, es valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Porque Mantaro más Apurímac dan a luz al río N.
N y Perené al río Tambo. Tambo y Urubamba al río Ucayali. Ahí está. Y Ucayali más Marañón al río Amazonas. ¿Quiénes llegan a Marañón? El principal, más largo, el Guayaga. Río Madre de Dios está para la zona sur, en la parte, obviamente, del departamento de Madre de Dios. Yurúa y Purus están aquí, en la frontera con Brasil. El río Amazonas nace en la quebrada de Apacheta, obviamente en la cordillera occidental. Es el único río occidental que en lugar de irse para el Pacífico se va para el Atlántico. Aquí están las confluencias que te estaba mencionando. Piensas en Brain y aquí empiezas. Y llegas hasta el Amazonas. Ay, perdón. ¿Qué sabemos del río Amazonas? El río Amazonas es considerado uno de los ríos más importantes del mundo. Tiene más de 26 títulos. Es el río más profundo, es el río más largo, es el río con más afluentes y efluentes. Es el río de más recursos. El último título que se ha llevado es ser el río que posee un río subterráneo más largo del mundo, por la cantidad de arroyos que se van formando en la parte subterránea de este río. Vamos a hablar ahora de cada uno. Retrocedemos aquí, vamos con el Marañón. El río Marañón es considerado como el más interdepartamental. Viaja por la mayor cantidad de departamentos y tiene el mayor número de pongos. Casi todos los pongos están allí. El Guayaga es considerado el valle más largo de la selva, es decir, el valle interandino más largo. No, perdón, el valle longitudinal más largo, ahora sí. El Mantaro sería el valle interandino más largo, el de la sierra. El Mantaro es como el río Rímac. Es contaminado, poblado, pero su contaminación no es por población, sino por minería. Tiene 4 centrales hidroeléctricas y las dos más importantes del Perú, Santiago Antunes de Mayolo y Restitución. Y Apurímac, que es el primer río que forma o da origen a toda la confluencia del Ucayali. Urubamba es el valle más fértil, valle sagrado de los incas. Ucayali es el río más largo del Perú. Si a ti te preguntan cuál es el río más largo del mundo, dices Amazonas. Pero si te preguntan del Perú, dices Ucayali. Es el más navegable, además tiene 80% de navegabilidad. Es navegable desde su curso medio, no solo en el inferior. Putumayo es el más boreal de la Amazonía. O sea, el más boreal del Perú es Arumilla, pero la Amazonía es Putumayo, con frontera con Colombia, es Talgüe. Y Madre de Dios es el que tiene mayor biodiversidad. Incluso se creía en una época que Madre de Dios era una vertiente aislada. Por eso los libros antiguos tienen 4 vertientes. Se dieron cuenta que Madre de Dios no se relacionaba con el Amazonas de forma directa, sino a través del río Madeira, que es un afluente del río Amazonas. Y ahora nos vamos para la vertiente del Titicaca, que también tiene poquitos ríos y poquitas cuencas. Ahí me pasé, perdón. Tiene 6 cuencas, perdón, 6 unidades hidrográficas al igual que el Amazonas. Acá es bien notorio. Incluso estas unidades hidrográficas son bien cortas. Está conformado incluso por un solo río, como el Huancané, mira. Un único río forma una única unidad hidrográfica. El río Ramis es uno de los más importantes, es el más extenso, el más contaminado de todos, especialmente por minería. Es el más caudaloso. Juliaca se ve abastecido por el río Coata. El río Coata es uno de los contaminados también, pero en este caso por basura, no por minería. El río Coata es el que contaminaba el lago Titicaca. Gracias al científico Mariano, que es el que están proponiendo para la limpieza del mar peruano, deben haberlo escuchado, él limpió el Titicaca y él limpió varios humedales de la zona. Así que ya no se encuentra tan contaminado. Y Lave es el segundo más extenso y también se contamina por minería. Suches es frontera con Bolivia y Desaguadero es el único efluente, como bien mencionaba, creo que Jan. Es el único que sale del Titicaca. Pero también es endorreico porque se va a otro lago, al lago Popó, en Bolivia. Y antes de pasarnos ya
estamos acabando la parte final, nos vamos con este videíto. ¿Qué pasa con el río Coata? ¿Por qué estaba tan contaminado? ¿Por qué había contaminado también incluso al lago Titicaca? Gracias a, bueno, que lo han salvado, ¿no? Pero ¿cómo estaba? Voy a contar sobre el río Coata. ¿Qué le pasó? No, que ya se está recuperando. Si no fuese por la iniciativa del señor Mariano, tendríamos peor el Titicaca, porque nadie lo estaba pudiendo recuperar. Con decirte que los que botaban basura en el mismo río Coata eran efectivos de la municipalidad de Juliaca. La República los saluda Liumomí Fernández. El espejo de agua que ustedes ven es el río Coata. Hasta hace 20 años este afluente era fuente de vida. Los niños nadaban, los adultos pescaban y la población en general es construcción de una planta de tratamiento. El tema ahora está en cancha del gobierno. Y ese es el problema del río, bueno, era el problema del río Coata grave, ya se fue solucionando gracias a la limpieza del Titicaca. Pero de todas maneras hay que hacer el monitoreo, ¿no? Y ahora nos toca el mar peruano. El mar peruano, profesora, ya no habíamos visto la corriente peruana, sí, pero vamos a ver todo el mar. El mar peruano se va a ver varias veces, en realidad. Lo hemos estudiado el relieve, estudiamos el relieve, hemos estudiado también la corriente, algunas corrientes. Vamos a ver incluso, además, más adelante, cómo es el tema de la nueva frontera, la nueva delimitación. El mar peruano, perdón, se divide en dos zonas, la costa norte y la costa centro-sur. La costa norte es la más caliente, es la más plomiza, se puede decir que el agua se ve pues azulina, ¿no? Y tiene mayor contenido de sal. Y en el caso de la costa centro-sur, es verdosa por el fitoplancton, ahí se da el fenómeno del afloramiento. En la zona norte es el aguaje, ausencia de afloramiento. Y en la parte verdosa, además, encontramos mayor salinidad y variedad de peces. El tema es con las corrientes. Profesora, yo me confundo con las corrientes, está bien. Lo que pasa es que en realidad nosotros tenemos 5 corrientes. Nosotros decimos mar peruano, pero la corriente peruana o Jumbo se subdivide. Hay una parte que está unida y otra parte que se divide en dos. La corriente costera es la parte más pegada hacia el litoral y la oceánica la que está más hacia el fondo y da la vuelta en todo Asia. Tiene 200 de profundidad la costera y 700 de profundidad la oceánica. Y se llegan a unir, obviamente, en la temporada de julio y octubre, en la parte de diciembre. La corriente del Niño, tú ya sabes cómo es la unión de la corriente de Cromwell con parte de la corriente de la contracorriente ecuatorial, agua cálida. Bueno, faltaría o no sé si aquí viene todavía. Tenemos la contracorriente ecuatorial que también viene por el norte. Y estaríamos allí tomando pues las corrientes más importantes, ¿no? ¿Y de dónde sacamos la quinta corriente? Existe una corriente también llamada contracorriente peruana, que es cuando la corriente ecuatorial se hunde por debajo de la corriente peruana. Esa es la 5. La corriente costera también es llamada corriente superficial. Vamos ahora con los glaciares. Los glaciares del Perú son súper importantes. Recuerda que, bueno, este fenómeno de afloramiento sí lo hemos hablado varias veces, ya saben ustedes. Corriente peruana ondulada, levanta el fondo marino, se queda suspendido por la densidad que es la sal. Y aquí estamos. Sí son importantes para las fuentes de agua y los ríos. Ya casi te has dado cuenta que todo es congelado dentro de lo que es el agua dulce. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que se pierda todo este contenido de agua. Así entonces los glaciares son de vital importancia, pero se están deshielando, ¿no? De los 3044 glaciares, la mayoría se está viendo afectado por el cambio climático. Muchos han perdido hasta casi ya el 50%. Uno de los casos más graves fue el Pastoruri. ¿Qué le pasó al Pastoruri? Aquí vamos, aquí vamos. Vamos a ver el Pastoruri. Ahí tengo una pregunta, ahorita la paso a leer. Un segundo, chicos. A ver.
La corriente peruana de Humboldt. Sí, exacto, Jan. Se llama corriente peruana o corriente de Humboldt y se subdivide en dos. Corriente oceánica, que está para el fondo, y corriente costera o superficial, que está pegada hacia la costa. La corriente del norte sería la del Niño, que es la de Cromwell unida con la contracorriente. La contracorriente es la que viene, obviamente, también por el norte, antes de que se una. Y debajo de la corriente peruana lleva el nombre de contracorriente peruana. A ver si nos vamos a ver el Nevado Pastor Uri. La ventaja del Nevado Pastor Uri es que han utilizado los deshielos de manera positiva a través de lagunas, pero de todas maneras se está perdiendo el recurso congelado. Muy bien, chicos, y han visto la realidad del Pastor Uri. Se ha deshielado a causa de todo este problema de calentamiento global. Y es importante cuidar nuestros recursos. ¿De qué manera lo podemos cuidar? Hay dos zonas, o dos formas, mejor dicho. El manejo de cuencas y la gestión de riesgos. El manejo de cuencas es para cuidar el río, la cuenca, por eso le llaman así. Y la gestión de riesgos para cuidar al ser humano. El manejo de cuencas se conoce de esta manera y no le dicen manejo de río porque tú ya sabes que un río se integra a otro río, es afluente. Entonces, si un río se contamina e ingresa a otro, el otro también se contaminaría. Entonces, hablamos de un cuidado de la cuenca general. El manejo de cuencas es cuidar los recursos, cuidar la flora, la fauna, cuidar el río. ¿Cómo hacemos nosotros? Evitando procesos de contaminación, volviendo a sembrar arbolitos para evitar las erosiones constantes, descolmatando, etc. Pero cuando hablamos de la gestión de riesgos, hablamos nosotros del cuidado de las personas frente a fenómenos naturales que se den en los ríos. El manejo de cuencas se encarga el Ministerio de Ambiente, mientras que hay la Autoridad Nacional del Agua, perdón, también solita, ¿no? Que está en la agricultura. Y en la gestión de riesgos hablamos nosotros de el Sistema de Defensa Nacional, directamente el presidente y sus ministros. El ministro que se encarga de toda esta gestión es el ministro principal, el presidente del Consejo de Ministros. Y trabaja de la mano con INDECI y CENEPRED, Defensa Civil y el Centro de Estimaciones. Gestión de riesgos funciona para cualquier desastre natural. Pero en este caso, como estamos hablando de cuencas, vamos a trabajar con el concepto de gestión de riesgos en las cuencas. Perdón. Para ello es importante saber algunos conceptos. Ya voy a mostrarles un ratito estos conceptos básicos. Ese es un caso como si fuese un robo, ¿no? Una persona, tú sales de la casa, te pueden robar. Si sacas tu celular frente al ladrón, te roban más rápido. Puedes perder tus bienes y el policía te ayuda en la gestión antes, durante y después del robo. Vamos a suponer que el robo ahora es un fenómeno natural que se da en las cuencas, por ejemplo, el huaico. El huaico es un peligro o amenaza que afecta a las personas que se exponen, es decir, que viven en la margen de los ríos. ¿Qué pueden perder? Sería el riesgo, su casa, sus bienes, ganadería, etc. Y la gestión son las autoridades que nos ayudan a estar preparados. No es lo mismo estar antes, durante y después preparado. El riesgo es la unión del fenómeno natural y la vulnerabilidad. Como sabes, el peligro no se puede eliminar, es imposible, por eso la mitigación es de riesgo. El Perú tiene una gran cantidad de fenómenos naturales, pero el problema lo desencadena el ser humano por su vulnerabilidad al construir viviendas, generando un desastre, un riesgo que se vuelve desastre. Estos riesgos o vulnerabilidades se dan por distintas zonas, por dinero, por malas construcciones, entre otros factores. ¿Qué se puede hacer para mitigar los desastres? Ordenar, decir cuáles son las zonas no habitables y que las personas hagan caso. Reubicar las viviendas que están mal ubicadas en zonas de margen de ríos. Construcción de represas reguladoras, aunque esto a veces pues genera un poco de contaminación o daño al suelo. Y la estabilización de laderas a través de cubierta vegetal. Muy bien, chicos, y ahí sería la parte de geografía, no nos faltaría cívica. Vamos a ver las preguntas de geografía.
Observando la siguiente imagen de las partes del curso de un río, identifica los enunciados correctos. El abastecimiento del agua en el curso alto se da por medio de las lluvias. Allí vemos que es un deshielo, no es lluvia. El poder erosivo es mayor en el curso medio que en las otras partes. Erosión. La erosión mayor se está dando al inicio con la profundización del cauce, ¿no? Incluso al final es más amplio el camino. La época de vaciante, que es lo mismo que decir estiaje vaciante, es más notoria en el curso superior. No, siempre es al final donde se nota en el curso inferior. Su curso bajo es sinuoso formando meandros, verdadero. En este río sí, porque los meandros no están en todos los ríos. Letra B. ¿Puede volver a explicar la proposición 2? Ah, correcto. Lo que pasa es que en el curso superior, los ríos lo que forman es un agujero, o sea, vienen así y van hacia abajo, como si fuese de manera vertical, haciendo espacio para poder generar su recorrido. Allí se da la profundización del cauce. Aquí colocamos nosotros las centrales hidroeléctricas, la parte de cañones. Entonces ahí es más erosivo porque está agujereando cañones, agujerea quebradas, siempre va con fuerza en su torrente. E incluso en la parte inferior también es erosivo. ¿Por qué? Porque genera sedimentación. Aquí nosotros vemos la sedimentación en el final, todo amontonado. En el curso medio, usualmente, no hay sedimentación y no hay agujero, por lo tanto, simplemente es una materia de transporte. Y la erosión es más notoria en el inicio y en el final, en la parte 1 y en la parte 3. Muchas gracias, Miss. Entendí. Ok. Y en el curso bajo, sinuoso, recuerden que no en todo lugar es meandro, solamente en la parte de la selva. Así que solo es la B, solo la 4, que sería la letra B. Unimos Chira, Chancay, Chili y Tambo. Chili y Tambo es Arequipa. Chili por su central hidroeléctrica Charcanive la reconoces, 3B. Tambo es el más largo, está porque no está Majes, que es la cuenca colectora, 4C, y estamos. Chira, la zona de Piura, recuerden que es el que tiene mayor intermitencia, mayor irregularidad, por eso utilizaban la represa más importante, que es la de Poechos. Y Chancay era el más canalizado. Valle del Azúcar también. Igual que Chicama. Letra A. Aquí tenemos nosotros la acción continua de los ríos amazónicos. Vamos a ver qué es lo que se está señalando. ¿No? Vamos a ver allí. Uno, por el zona norte, generalmente están los pongos más conocidos. Así que cualquiera podría ubicarse y te podría generar confusión. Pero había una diferencia entre Mainique y Manseriche, ¿se acuerdan? Era por su ubicación en la cadena subandina. Luego tenemos nosotros 3. Ya estamos llegando para la zona de Ucayali. Entonces allí hay un pongo obligatorio que tiene que ser Aguirre. Entonces eso te excluye rápidamente y tú sabes que están hablando entonces de la C o la D, porque eso que da más seguridad, por si no te recuerdas hacia aquí. Entonces luego te vas hasta el 4. Y cercano a Madre de Dios encontramos Mainique. Por eso Mainique estaba en la oriental y Manseriche en la subandina. Entonces, ya sabiendo que este es Mainique, inmediatamente sabes que este es Manseriche y la 1 sería Rentema. Letra D. El objetivo principal del manejo de cuencas no solo son actividades que busquen la conservación del agua y otros recursos naturales, sino también garantizar las necesidades de la población. Por ello, el mantener una cuenca forestada es importante para la consecución de este fin. Y relacionada a esta última necesidad, esto de mantener una cuenca forestada, ¿qué podemos hacer? Un suelo cubierto, de césped lo hace más permeable, sí. Menos erosión. Los árboles en la ribera de los ríos reducen la erosión, también. Incrementar el pastoreo, no. El pastoreo o el sobrepastoreo hace daño y genera más pérdida de recursos. Construir represas para regular el caudal. Las represas son buenas, ojo, pero las represas también generan más erosión. Entonces, para forestar no ayuda una represa. Letra A.
Sería Bada. Bada, nuestras claves. Y hemos terminado así el tema de hidrografía. Vamos ahora a cívica. Y se han dado cuenta por qué razón se queda Río solito. Porque en anteriores semanas hemos hecho varios temas juntos y no eran tan densos en información. Y te has dado cuenta aquí que es un poquito más difícil, ¿no? Porque tiene varios conceptos. Pero cívica está pero demasiado fácil. Hoy día tenemos diversidad cultural. La primera parte, la otra semana vemos la segunda parte de diversidad cultural. Nos toca patrimonio y diversidad. ¿Qué es un patrimonio? Un patrimonio es el bien que tú tienes. No todos tenemos algún patrimonio en la vida. Va a haber cosas que te vas a comprar o vas a heredar. Pueden ser casas, pueden ser carros. Todo lo que sea tuyo, ese es un patrimonio. Hay patrimonios privados y patrimonios públicos. Privados son tus cosas y de una empresa. Público es de todos nosotros. Privado, usualmente, primero tiene un valor económico y luego sentimental. Las personas lo quieren mucho por lo que cuesta. En cambio, lo público usualmente vale más primero de manera sentimental y gracias a ese valor sentimental adquiere pues un valor económico. Usualmente los lugares turísticos, mientras más conocidos se hacen, cuestan más, pero al inicio son más cómodos. En el caso de los patrimonios privados, se dividen en individuales y colectivos. El tuyo es individual y el de la empresa es colectivo, el de la familia es colectivo. Pero los públicos son netamente colectivos y se llaman patrimonio de la nación. No les dices patrimonio del Estado porque le pertenece a todas las personas, no necesariamente a la parte del gobierno o al territorio en sí, sino a todos nosotros. Y se heredan. ¿Cuál es la ventaja de un patrimonio que nos permite tener mayor identidad? El patrimonio se divide en dos, cultural y natural. En el caso del Perú, porque para la UNESCO trabajamos nosotros con patrimonio cultural, natural y mixto incluso, y mixto. Seguimos. El patrimonio cultural es importante para hacer recordarnos nuestra historia. Puede dividirse en material e inmaterial. Material es algo que yo puedo tocar, ¿correcto? Inmaterial que no lo puedo tocar. Material puede dividirse en dos, por movilidad y por tiempo. Por movilidad es mueble o inmueble. Y es fácil, ¿no? Una escultura la puedo movilizar, una casa no puedo movilizarla, un convento no puedo movilizar. Y por tiempo se divide en arqueológico e histórico. Arqueológico es cuando pertenece a la parte inca y pre-inca. E histórico cuando pertenece a la colonia y república. Inmaterial se le conoce como cultura viva. Tiene que tener algunos requisitos. Se tiene que seguir practicando. Se tiene que seguir haciendo. ¿Por qué? Debido a que el patrimonio inmaterial se tiene que transmitir de generación en generación. Admite fusión, admite cambios. No necesariamente tiene que estar igual. Una receta, por ejemplo, puede admitir nuevos ingredientes mientras no se salga del constructo principal. Y la parte material que tiene, por ejemplo, el plato, ese no va a perdurar. Lo que perdura es la técnica, la receta. De allí el concepto de patrimonio inmaterial. Existen otras subcategorías. Patrimonio documental, que es para el tema de textos, libros, audios. Ahora puede ser hasta digital porque ya todo ha ido cambiando. Patrimonio subacuático, 50 años bajo el agua. Bueno, días de 100 años. Ahora lo están tomando por lo menos con 50 añitos, o sea que ha bajado el tiempo, ¿no? Pueden ser submarinos, restos de navíos, tesoros que dejaban los piratas, etc. E incluso en lagos que eran parte de la ofrenda. E industrial, lo primero que llegó al Perú, primer ascensor, primera escalera eléctrica, primeros rayos X, primer tren, etc. Muy bien. Antes de continuar esta parte, les voy a mandar un resumen de los patrimonios. Aquí, ese cuadrito te va a ayudar. Los terrenitos del lado. Recién de esa partecita se pasa. Ahí está. Es lo mismo que hemos visto, pero en un cuadro rápido, ¿no? Para que no te marees mucho y puedas estudiarlo de manera veloz. Ahora,
Seguimos. Conservación y defensa. ¿Quién se encarga del cuidado de nuestros recursos, de nuestros patrimonios? Es el Ministerio de Cultura, es un ministerio moderno. Ustedes saben que antes no existía, estaba el Ministerio de Educación viendo todos estos temas. Ahora sí, vamos a encontrar la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural de GDPC a cargo de todos los patrimonios, de recuperarlos, traerlos, vigilarlos, cuidarlos, custodiarlos. Es el que trae de otros países cuando ha habido huaqueo o tráfico ilícito. La Dirección General de Museos se encarga pues de los instrumentos que se están mostrando a la población, que estén cuidados, bajo temperatura exacta, que no haya tráfico ilícito, que no sean, que no se realicen copias innecesarias sin autorización. Y entre el Archivo General y la biblioteca es donde hace un poquito de confusión. La Biblioteca Nacional del Perú se encarga de cuidar la parte bibliográfica, los libros, mientras que el Archivo General de la Nación se encarga de custodiar testimonios más que todo o protocolos, documentos. Tratan de cuidarlos. Al final les voy a dejar algunos videos, si es que no da el tiempo lo vemos acá, pero si no, unos videos complementarios para entender la diferencia de estos dos. La UNESCO utiliza la categoría de Patrimonio Mundial o de la Humanidad. Ellos le dan dinero a cada país para cuidar los bienes. ¿Por qué? Porque los problemas son diversos. Hablamos de huaqueo, ay, perdón, hablamos del huaqueo, que es la sustracción de bienes mientras se está realizando alguna excavación, una exploración, tráfico ilegal, que es la comercialización de los bienes, robo sacrílego, cuando roban bienes de las iglesias, vandalismo es cuando rayan, rompen algún patrimonio, modernidad cuando construyen. Recuerdo que algunos hospedajes en la ciudad del Cusco estaban dañando las paredes y habían derrumbado una parte. Por eso tuvieron una multa, incluso por sobrepasar la cantidad de pisos. Y desastres naturales, en este caso sería porque obviamente la naturaleza no va a reconocer cuál es el hombre y cuál no, y puede dañarlo. Igual un terremoto puede dañar incluso un patrimonio. Para que te acuerdes en qué situaciones se dañan los patrimonios, te voy a mandar también un cuadrito allí, complementario. ¿Por qué razón tenemos que cuidar el patrimonio? Así es que la UNESCO destina dinero. ¿Cómo se incluye un patrimonio para el ser de la humanidad? No es que la UNESCO te busca, es que el país hace un documento pidiendo la inscripción y el por qué. ¿Qué beneficio recibes? Dinero. ¿Se puede perder? Claro que se puede perder. Si pierdes la característica original por la que te dieron el dinero, por ejemplo, la ciudad de Lima es considerada patrimonio de la humanidad por sus casonas. Se derrumban las casonas, pues se pierde el concepto. Por daños que realicen. Chan Chan está a punto de perder la categoría porque detrás de la ciudad de Chan Chan están colocando basura. Y cuando la autoridad no actúa, no utiliza el dinero. En el caso de Cusco no pasó nada porque sí sancionaron a los hospedajes que derrumbaron un pedazo de pared. Aquí hay más categorías, ¿no? Hay material e inmaterial, hay natural también y mixto, como Machu Picchu. Igual nosotros también tenemos patrimonio natural, que son las áreas naturales de protección. Para complementar esta parte, te voy a dejar algunos videitos. Tenemos aquí, hay un documental hermoso que salió para el Bicentenario, que son sobre los libros, los primeros libros que han llegado a nuestra biblioteca y se han quedado. Y también nos enseña a diferenciar cuáles son las funciones de la biblioteca. Así que te voy a mandar ese enlace porque es súper importante. Seguimos entonces. Segundo archivo que te va a interesar es sobre valga la redundancia, el archivo general, porque siempre nosotros decimos, no sabemos cuál es la diferencia de la biblioteca. Aquí te envío un video corto de la función del archivo general. Para que puedas complementar información. Continuamos. Ahora vamos con el tema de diversidad, ¿no? El Perú tiene una gran diversidad. Hoy día no vamos a ver ese tema de peruanidad, de esas cositas, de identidad, pero sí vamos a ver los conceptos de cultura. Nosotros tenemos una gran diversidad por la cantidad de manifestaciones.
Para eso debemos entender estos conceptos básicos. Cultura significa todo lo que el hombre realiza, no tiene que ser necesariamente antiguo. La cultura se aprende, te enseñan a querer al Perú. Y existen algunos términos, eso también te los voy a mandar para que no te confundas. Sobre cultura. Lo que está bajito significa aculturado, acto sin cultura. No existe persona sin cultura, son actos sin cultura. Un acto sin cultura es, por ejemplo, dormir, comer. Enculturado es un acto con cultura. Los actos sin cultura se vuelven a volver culturales. Por ejemplo, comer lentejitas los lunes es cultural. Hacer un ritual para dormir es cultural. Quita el acto acultural y lo vuelve incultural. Enajenación es cuando alguien te quiere forzar a perder tu cultura. Por ejemplo, el caso de los españoles cuando vinieron. No siempre lo logran, más bien logran una transculturalidad, que es una mezcla o sincretismo cultural. Alienación, copia voluntaria de cultura, celebrar Halloween en temporada de la canción criolla, cuando deberíamos celebrar la canción criolla. Y estos tres que siempre vienen, ¿no? Multipluri e interculturalidad. Es una escalera. Primero es la pluriculturalidad. Significa que yo sé que hay comunidades nativas y campesinas, pero no las conozco, no he hablado, y el Estado las está protegiendo. Multiculturales que ya las conozco y las visito. Me voy, por ejemplo, a los Ochanincas a estar con ellos, bailar, tomarme fotos, etc. Interculturalidad, cuando recién comenzamos a dialogar con respeto. Si no hay diálogo y respeto junto, no hay interculturalidad. Esta interculturalidad se va a lograr gracias a el trabajo mancomunado de la población y del Estado. Cuando ya pueden postular a cargos las comunidades nativas y campesinas, cuando ya pueden estudiar con nosotros de manera conjunta, cuando tienen libros adecuados a su cultura. Todo eso es intercultural. Para que más o menos me entiendas, por ejemplo, vivir en pandemia, si tú en tu casa tienes un niño en pandemia, nace un niño y en el vecino también, y no lo ven por el primer año, sería pluricultural, porque sabes que el Estado los está protegiendo, por eso no salen. Cuando ya comienzan a salir y se conocen los niños, multicultural. Y cuando estudian juntos, interculturalidad. Listo, seguimos. Existen en el Perú dos grupos. Los grupos campesinos y nativos, que es la diversidad étnica. La comunidad nativa se asienta en la selva, en las tribus, ¿no? Las que más tenemos mayor población, Ashaninka, Guajún, Chipibo, Conibo, ahí tienes que repasar mucho su ubicación, eso sí es importante, siempre viene en el examen. Comunidades campesinas en la sierra, quechua-hablantes son los de mayor población, le gustan Aymara, Jacarus, Uros, aquí son poquitos, son 4, en la zona amazónica son más. Hay una diversidad lingüística gracias a su distribución en los diferentes espacios. 48 lenguas originarias. Y no te olvides que ambas comunidades son sujetos de derechos. ¿Por qué? Ya pueden celebrar préstamos, contratos, están inscritos en la SUNAR y tienen usufructo de tierras. Se les consulta a ellos qué hacer con las tierras, por eso existe la consulta previa. Y no te olvides el respeto a la diversidad y a la interculturalidad, siendo esto lo más importante, ¿no? Si no hay enfoque intercultural, no vamos a lograr el desarrollo de nuestra nación. Pluriculturalidad están, interculturalidad interactúan. Muy bien, ahora sí nos vamos por nuestras claves. Clavecitas, clavecitas, ahí sí les voy a tener que dictar. Sería BDBA. BDBA. Y hemos terminado. Espero hayan podido comprender todo. Ya saben ustedes, cualquier duda me la pueden hacer saber. No se olviden descargar sus videitos, sus imágenes que les voy mandando, que es para complementar por lo mismo que corremos. Pues trato de agilizar esta parte de la explicación. Nos vemos ya en la próxima clase. Un fuerte abrazo para todos. Se les quiere, chicos. Cuídense mucho porque estamos en una ola de contagio masiva. Nos vemos.